Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, su anfitriona Pris. Ya saben que nosotros hablamos de todo en este canal y todo tiene una razón de ser. No nada más hablamos de estos temas así porque sí. Y este es un estreno de la plataforma que tú ya conoces, documental, que se llama El asesino de Times Square, escena del crimen. Estos son los mismos que hicieron esto de la desaparición del Hotel Cecil, de cómo manejaron el tema. En esta ocasión, lo que nos van a contar es sobre un asesino en serie y sobre todo que todo comienza a pasar en donde creen, en Nueva York, década 1978-79, por ahí así, cuando la policía descubre en un hotel a unas mujeres o el cuerpo de unas mujeres, pero lo interesante aquí es que sin cabeza, muy magulladas, maltratadas, sin vida. Recordemos que es una época donde no había la tecnología que tenemos ahora, ni los registros tan rápidos de ADN, ni mucho menos. Se las tuvieron que averiguar porque eran mujeres no identificadas. Tan es así que dan el aviso, Nueva York se espanta y entonces, de la forma que identifican a una de las primeras víctimas, es nada más y nada menos con la ropa que traía, que la ponen en un maniquí y entonces lo dan a conocer en la televisión. Y curiosamente por los zapatos, una amiga de esta persona la identifica y entonces dan con la identidad de la primera víctima. Y de la otra, pues la denominaban Jane Doe, porque no sabían quién era ni nada. Y de ahí el autor de este documental nos empieza a narrar una época lo suficientemente oscura para Times Square. ¿Por qué lo comento así? Porque empezaron pues a proliferar lo que vendría siendo esta industria del no porn, que ustedes saben a qué nos referimos. Y curiosamente te empiezan a narrar cómo era de puerco ese lugar. Porque una cosa era tener su callecita donde estaban las muchachitas de la vida galante o el oficio más reconocido, ¿no? Más antiguo de todos los tiempos. Y bueno, esto empezó así, de menos a más. Y cómo convertirse Times Square en un lugar que pues para meter dinero, la ciudad se empezó a valer de plagar de lugares no por ahí. Desde lo más que sería los cinemas o lo que empezaba a hacer esta industria hasta tener pues lo más pervertido que se podía articular en esa época, como vendría siendo de ir a ver mujeres en aquella época y estas mujeres ser exhibidas como se ve en el video de Madonna de Open Your Heart, que sube así como una pantallita para que veas a la muchacha cómo se va quitando la ropa, le vayas metiendo moneditas y vaya entrando el dinero, ¿no? Cachín, cachín. Hasta llegar a los límites de tener lugares donde tenían el 3X en vivo. Y no solo eso, muchas cosas más. Dentro de estos tres capítulos que tenemos de este Times Square Killer, pues bueno, nos empiezan a pintar un Nueva York lo suficientemente feo, lo suficientemente sucio,
y que mucha gente que trabajaba de Nueva Jersey en Nueva York o los mismos neoyorquinos iban por morbo a ese lugar o para experimentar o para comprar placer, lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, cuando encuentran a estas dos mujeres, entonces la población dice, ¿qué rollo? Y aparte de todo, te empiezan a platicar la que es la hija de el artífice de todas estas, pues, asquerosidades, porque no podemos nombrarlo de otra forma. Digo, no le tenemos miedo a lo que vendría siendo el 3X, digo, es algo normal, natural, pero ya otra cosa es el debraye, y ahí se empezaron a articular varios debrayes. Y esta hija de este cuate que empezó a articular esta industria jalando mujeres para empezar a hacer un negocio redituable, pues también nos empezamos a preguntar por qué viene dentro de esta historia, cómo es que también después aparece otra ahí en Nueva York y pues la policía pues echa bolas. El cuate este que inventa esta industria y en Nueva York pues empieza a entrar y salir en la cárcel, entrar y salir en la cárcel porque las leyes, como estaban articuladas en el 79, 80, pues no daban para más, para tipificar esto como un delito. Y eso no va siendo todo. Cuando ya empiezan estos grandes movimientos, pues ya como nadie podía reclamar a estas mujeres que fueron muriendo ahí en Nueva York. La prensa, al sacar esto, lo denomina a este asesino como torso killer o el que mata y deja el torso, nada más. Y se empieza como que a volver como una especie de cacería para saber, porque quien articula estos asesinatos, pues es un tipo pues, común y corriente. Casi siempre cuando nosotros tenemos la idea de a lo mejor de un maniático así, enfermito mental, y quedan psicológicamente hablando que estos pues son cuates que no tienen empatía, son tipos que coleccionan objetos de sus víctimas y otra más que ellos pues sienten ese deseo más elevado, más elevado, más elevado para tener en control mediante el 3X para obligarlas a hacer lo que se quiere hasta pasar al sado, que es lo interesante de estas perversiones, queriendo o no la susodicha pareja. Y hay algo muy interesante que dicen dentro de este documental, que gente que tiene esas perversiones, pues son jaladas ahí para sentir poder. Y pues obviamente estas personas que hablan dentro del documental nos hacen ver que esta industria que empezó a surgir en Nueva York, no porn, pues empezó a generar y a jalar mucha gente de muy baja vibración y lo quita, buscando tener aventuras nuevas, tener experiencias nuevas y a irle subiendo de nivel como para empezarse a corromper a medida de que va incrementando el 3X. Y que, pues te digo, entre estos años que te narro, pues no tenían una ley tan estricta porque nunca les convino cambiar las leyes
porque pues se metía dinero del mal habido, del mal energético ahí. Y ahí es donde nos preguntamos, y por eso te armé un podcast sobre lo que significa la venerable estatua de la libertad masónica. Sería muy coincidente de que se permitiera todo este debraye en una ciudad así. Y que bueno, conforme van investigando y demás, este cuate se retira de Nueva York. Y entonces empieza sus fechorías porque nadie lo denunció en Nueva York. Ninguna trabajadora de estas del servicio, porque no podemos denominar la palabra porque a lo mejor nos censuran y nos bajan el video. Y no hubo delito que perseguir. Entonces este cuate en Nueva Jersey sigue articulando estos asesinatos con mujeres de la vida galante. El cuate era casado, tenía creo que una hija o un hijo, pero cuando se descubre ahí, no por la prensa, sino como se entera la mujer, decide mejor divorciarse de este cuate y agarrar sus cositas y patitas, ¿para qué te quiero? Junto al chamaco o la chamaca. Pero él siguió en su onda, asesinando mujeres de las formas más grotescas y terribles, y aparte también, pues, poniéndoles algo en la bebida para entonces, ya después, hacer lo que quisiera. Pero no siempre se iba a salir con la suya. Y lo identificaron como este cuate, Richard Cottingham, que era el torso killer. Él pensó, yo creo que nunca lo iban a atrapar, que nunca lo iban a dar con él, hasta que algunas que salieron vivas, dieron con este tipo para hacer una denuncia como tal, y lo hizo, fíjense, una menor de edad que venía de un estado de por allá de nuestro país vecino de arriba, y que pues lo que decían, muchas se salían de sus casas porque el sueño, pues yo creo que dorado, era ir al putrefacto Nueva York. Y entonces, pues cuando se daban cuenta, algunas quedaban presas de estos tipos que manejan a las mujeres, que ya saben que se llaman compro. Y ahí pues ya no les quedaba más que aguantarse. Y este cuate Cottingham fue por ella a la central, se la llevó al hotel donde recurrentemente en Nueva Jersey empezaba a asesinar. Esta muchacha, porque para esto la mucama toca la puerta, la muchacha abre, pues ya andaba toda maltratada, que sí que estaba pasando y demás. Este cuate la amenaza con una pistola, pero lo que no se da cuenta es que la muchacha inteligentemente dijo, no, no pasa nada, pero le hizo la seña que pues a lo mejor de ahí no salía, y fue de el modo que lo agarran, se va a juicio, y entonces él empieza a negar las cosas, pero se le descubre el pastel. Y tan es así que este cuate trabajaba en Nueva York en un lugar donde pues empezaba la computación y las computadoras como ingeniero computacional. Y él, como para presumir, les contaba a sus compañeros
con lo que respecta a esto de la vida galante y que contrataba y haciéndose como que el muy machito. Y en una de las ocasiones a uno de sus compañeros le dibujó, obviamente, el hotel, pero pues todo el mundo yo creo que lo tachaba de, ay, sí, hombre, ajá, ¿no? Pero nunca se imaginaron que detrás de este tipo hubiera un asesino en serie y que las de Nueva York no fueron las primeras, sino que fue con una vecina ahí en Nueva Jersey y de ahí se siguió como te lo platican en el documental, que no había quien lo parara hasta que se le descubre pues todo lo que había hecho con estas mujeres y lo importante que empieza a pasar es que primero se agarró a mayorcitas de edad y después le fue bajando, le fue bajando, le fue bajando el rango a la edad. Y hasta ahorita no se sabe cuántas se hayan escabechado. Lo interesante también de aquí es que habla la hija de una de las primeras que fue allá escabechada en Nueva York, que ella buscaba a su mamá, porque su mamá la había dado en adopción, mientras ella seguía pues sacando dinero de ese modo. Después pues dicen que cuando lo agarraron y todo, decidieron hacer toda una limpia en Times Square. Y pues aquí te muestro cómo acabó este señor Coriham. Ya es un viejo y lo han entrevistado, no una, varias veces. Y él comenta, hoy que ya está en esa edad, de que para él escabecharse todas las mujeres que se escabechó fue como empezarse a dar como que el valor de que a mí no me van a encontrar, voy a pasar desapercibido y como que empezar a retar a la policía. Pero vamos a decir que pues sí, este cuate estaba pero tocadiscos de la cabeza y que podríamos denominar en cierto punto que es un tipo sin alma, que quien en su sano juicio con una mujer y con un hijo o hija buscara otras cosas más pervertidas y subidas de tono en Nueva York y después encarrilarse a empezar a hacer esas cosas más elevadas en Nueva Jersey. Estos personajes sí son dignos de analizar si realmente están así como que se les fue la cabra o realmente son personas que desde un momento no tienen alma, no tienen nada y es su forma de satisfacer más su porquería que tienen, porque de verdad es algo que llama totalmente la atención con lo que respecta a este señor y que bueno, la mujer ahora de una de las primeras víctimas no tiene una amistad con él, pero sí ha ido recurrentemente para ver qué más le saca para encontrar a más víctimas, porque se habla no de dos, tres mujeres, se habla de más de 20 o de 30 que no han sido identificadas y que pues no saben dónde quedaron. Y al final la víctima no identificada, Jane Doe, resulta que pues creo que la identifican porque encuentran el lugar de este tipo donde tenía
recolectado. Cada cosa que les quitaba, collares, aretes y todo como trofeos. Muy interesante lo que vemos aquí. Y dicen que después limpiaron Times Square de todo este mugrero, pero todo este mugrero que se generó en estas épocas ya estará libre de bajas vibraciones. Porque no te estoy hablando que se hizo ahí 79, 80, sino duró bastante hasta que yo creo que pues empezaron a levantar varios la ceja de Nueva York que decidieron quitar todo ese mugrero. Pero no porque se haya quitado todo ese mugrero, no haya calles donde todavía existe este oficio, allá. Entonces, ¿qué tan limpia ya está energéticamente Times Square? Y que no te jales algo de mala vibra de todas estas porquerías de baja vibración que se hizo por allá. La verdad es algo que debes de revisar porque me pareció muy interesante todo esto que nos contaron y que lo que menos te imaginabas, porque siempre las películas ensalzan esta ciudad. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estés. Muchas gracias, de verdad, por estarte inscribiendo, porque de verdad, ahí vamos, poco a poquito, pero tenemos temas variados y con la gente que ya se está inscribiendo, pues ya forma parte de aquí de DHC. Vamos a seguir indagando en más temas, vamos a traerles más cosas, pero no quería dejar pasar esto porque me pareció suficientemente importante traértelo y que muchas de las veces sí ha habido en muchas partes del mundo sus asesinos seriales, pero casi de los que tenemos más historia es acá de nuestro país vecino de, de arriba. ¿Qué pesada energía tendrán por allá para que salga mucho loco así? Y además, yo no digo que aquí en México no suceda, siempre ha habido también sus zonas y pues ahora estamos más llenos de más energía putrefacta, ¿no? Con estos del crimen organizado y con todas las fosas que se han venido levantando y que en algún momento te conté y debes de revisar ese programa del HARP donde hablé de que algunos de sus muertitos vienen y los tiran para acá. Nada más para darte ahí una idea que los tiran por ahí en la frontera. Y bueno, ahora sí me voy y que pues pases un buen día, una buena tarde y una buena noche donde quiera que te encuentres. Bye bye.